Sí, agregando aquí el punto que mencionas, siempre, bueno, por ejemplo, aquí en Arizona, como que sí hay lugares a los que podrías acceder caminando, dependiendo obviamente de dónde vives. Digo, a ver, por ejemplo, yo aquí tengo el Walmart a 5 minutos, a poder irme caminando. Pero por el tipo de clima que tengo, pues es imposible. O sea, o bueno, sí hay personas que lo hacen, pero digo, yo no lo haría. O sea, yo creo una persona normal que no tiene la necesidad, no saldría a caminar a 40 grados, ¿no? 43 grados en el sol. O sea, alguna vez igual, una persona me dijo en verano, ¿no? El año pasado de, pues, se me ponchó la llanta del coche, lo fui a dejar y dije, pues me voy a regresar caminando, son 4 cuadras. Y yo así como de, yo no me hubiera regresado caminando, pero pues él dijo, sí aguanto. Y dijo, no, que ya se estaba así deshidratando porque pues el calor sí te pega, ¿no? O sea, y en este caso, pues realmente la única forma de moverte es en coche. O sea, a pesar de que hay transporte público, pero no hay metro, entonces, pues no te vas a quedar esperando si no tienes la necesidad otra vez de estar ahí en la parada del camión, sin aire acondicionado, ni siquiera un ventilador ahí acá que llegue el autobús. O sea, si Oye, puedes. en precios de taxi o de Uber y eso, son relativamente accesibles o son caros? Pues es que hay que pensar accesibles. Por ejemplo, del aeropuerto donde vivía antes, que estaba como a 20 millas, que son como 40 kilómetros, salía como en 30, $40. Ujú. Entonces realmente, pues no es barato, pero digamos es accesible, ¿no? Ujú. Bueno, pero ese trayecto, por ejemplo, es una vez cada cierto tiempo. O sea, tampoco Sí, sí, es como sí. que lo pagas una vez a la Ah, semana. sí, pero por ejemplo, regresando a ese punto, yo cuando llegué aquí, o sea, no tenía coche y dije, pues me muevo en Uber. O sea, al final de cuentas hice así cálculos y dije, el Uber de ida y de vuelta del trabajo me está saliendo lo mismo que pagar una mensualidad de $600 para un coche. O sea, Ujú. y dije, o sea, mejor me compro mi coche y en lugar de estar gastándolo en Uber, ¿no? O sea, hace sentido. Y no me lo Sí, pensaba por eso, o sea, ida y venida, porque probablemente no tenía otra forma de llegar al trabajo. caminando. Nah, En bici. No, en pero bici. ese es un buen punto. O sea, aquí, por ejemplo, o sea, yo hice el mismo cálculo en Uber, aquí era imposible. O sea, y más allá, número uno, o sea, sí el precio es distinto, pero también hay tantas, o sea, cada ciudad, o sea, y me llama mucho la atención porque le llaman ciudades aquí, y yo digo, bueno, si estuviera en la Ciudad de México, chance le llamaría, colonias, ¿no? Delegaciones, pero bueno. Pero Pueblo sí mágico. son microciudades, ¿no? O sea, que tienen todo lo básico que vas que necesitas. Pero si quieres explorar y hacer más cosas, o sea, necesitas un coche y es moverte Ujú. de una ciudad a la otra. La verdad es que nunca me he puesto a estudiar cuántas ciudades hay aquí en el sur de California, pero sí te puedo decir yo que frecuento por cosas de trabajo y por cosas sociales, pueden ser de unas 10 a 12 ciudades diferentes, ¿En porque en cuánto una tiempo? ciudad y ciudad y ciudad están a 20 millas de distancia, como decía Alto, entre 10 a 20 millas. Y aquí sí Entonces, está bien marcado una ciudad de otra, o sea, no sé si también tú lo ves, Imre. O sea, yo, por ejemplo, aquí donde vivo, o sea, digamos, una ciudad y hay un pueblito que se llama Guadalupe, pero está dentro de la ciudad, o sea, y literal se nota el cambio de cuando entras y cuando sales. Es una avenida larga Y ya. y tú vas manejando, vas manejando y pues como ciudad estadounidense, ¿no? O sea, todo bonito, el pavimento todo ok, y entras a esa ciudad o ese pueblo que se llama Guadalupe y todo cambia, o sea, el pavimento ya nada que ver, así, árboles, o sea, es como que después dices así como de, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué? Y pues, creo que es parte de esa diferencia, y creo que en exacto. California me imagino que es igual, ¿no? Sí, o sea, literal por código postal. Ajá, sí, Entonces, aquí. es así, o sea, por código postal va variando, porque incluso son los recursos que vas a recibir, tanto del Estado, los recursos que aporta la población que vive ahí, las oportunidades de educación. Algo vital, por ejemplo, en California, que mucha gente siempre busca es, oye, o sea, dónde tengo que vivir para garantizar el mejor nivel educativo, sobre todo las personas que tienen hijos, ¿no? Entonces, sí hay una Sí. dinámica importante
Justo te Dicen, iba a bueno, preguntar eso, de que si también aplica de que tu código postal termina en la escuela a Sí, la que vas, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Y también muchos compañeros de ahí del trabajo, por eso escogen dónde vivir, porque, o sea, checan dónde están las mejores escuelas o los reviews de las escuelas y prefieren vivir ahí, porque si no vives de ese código postal y quieres aplicar a esa escuela, sí puedes, pero obviamente te mandan como una lista de espera, ¿no? O sea, como que si le sobran lugares y luego No dependiendo te de van a eso, dar prioridad. Ya, pues. ajá, o sea, no es como en México, o sea, de que tú puedes vivir, no sé, en, Del otro lado de la ciudad. en el sur, en Xochimilco, digamos, y tú lo quieres llevar a tu hijo hasta el norte de la ciudad, o sea, pues no hay problema, ¿no? O sea, pues simplemente pagas inscripción y ya, Ujú. pero acá no, acá no. sí, es Es como diferente. menciona Imre. Ajá. Entonces, si quieres una mejor oportunidad, ya sea para ti o para tus hijos, es súper importante. Entonces, o sea, conocer como que estos hacks del sistema y beneficios y bondades es súper importante, ¿no? Entonces, hay gente que, por lo mismo, oye, pues voy a sacrificar mi commute al trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor me voy a aventar una hora, por ende necesito el coche, pero estoy garantizando Sí. la educación de mis hijos. O si yo Ujú. mismo quiero estudiar eh, si yo mismo quiero estudiar algo, también te conviene, o sea, tienes acceso a esa educación, porque eres parte de ese sistema, y eres parte de esa comunidad, o sea, como que sí hay mucho sentido de pertenencia a la comunidad también. Sí, inclusive con las universidades, yo por ejemplo de aquí me enteré que si los estudiantes que vienen aquí a ISU y a todo eso, si cambian su dirección, que viven aquí en Arizona, les hacen un descuento adicional, o sea, a la colegiatura. O sea, prefieren que se queden en la ciudad. Ajá, o sea, porque muchas personas, o sea, no sé, sacan su licencia o tienen su residencia, no sé, en otro estado y vienen a estudiar acá, pero pues nunca lo cambian, o sea, siguen dejando allí su domicilio en donde estaban. Ujú. Y como para fomentar que la gente se quede y también tener más impuestos y todo eso, pues hacen como que esos incentivos, ¿no? O sea, también Oye, pero, aquí, pero en temas de vivienda, ay, por ejemplo, ahí, órale, güey. Ahí en temas órale, de órale, vivienda, fallas técnicas. por ejemplo, digo, aquí está, vamos a decir, interesante y bonito que puedas escoger, suponiendo que tienes los medios, digamos, el dinero y todo eso, dependiendo de tu presente y tu realidad. Pero ¿cómo es el tema de vivienda? O sea, si hay accesibilidad, si hay oferta, como para decir, voy para allá y me quiero mover ahí, o algo así. Aquí en Arizona ya no tanto, y es parte de California. Culpa de Imre. Es culpa Culpa de gente como tú. No, por gente como tú. No, no, no. Lo que pasó es que o sea, sí hay como que oferta y tienes que buscar en el estado, porque pues, obviamente en estados hay más accesibilidad. Eh, y por ejemplo, en California, Imre no me va a dejar mentir, o sea, los precios de las casas están imposibles. O bueno, muy elevados, me parece. Y lo que hicieron durante COVID, o sea, varios de California se vinieron a Arizona y pues empezaron a comprar casas y eso subió el precio de las casas. Y ahorita, Claro. por ejemplo, una casa que dicen, muchos de aquí dicen, pues que antes de 2021, antes de COVID, era, no sé, costaba $100,000, subió a medio millón. Así Madres. de madrazos. Ajá. Pues sí, pues digo, aprovechando que la gente va a comprar, le pones cualquier precio y te lo pagan. Ajá, y pues como Digo, California es más uno de los barato. estados que mejor paga, pues obviamente pues llegaban, no sé, vendían su casa en California que costaba tal vez $1,000,000, pero pues era chiquita, llegaban aquí y dicen, pues tengo una casa más grande de 3 cuartos o 4 cuartos y me dan por 200,000, pues tómalo, ¿no? O sea, ahí te va. Sí, y esa parte de bienes raíces está interesante, la verdad. Y fíjate, o sea, lo que dices, Aldo, es muy cierto. Aquí hubo una persona que contratamos, vive en Arizona. O sea, creo que al corporativo donde yo trabajo debería de ser no más de hora y media, ¿no? Normalmente. Entonces, pues cuando no tenías que ir a la oficina y nada más tenías que ir chance por papeles o una vez al mes, cuando estaba el tema de COVID, pues no había problema. Pero sí algo que he estado viendo, sobre todo ya este año, que está muy interesante. O sea, sí también ya están poniendo límites. Número uno, límites están poniendo límites a los precios que puedes cobrar por un inmueble, ¿no? Ah, sí. Uno. Renta y venta.
y renta también. Y depende de la ciudad. O sea, ya están obligando a las ciudades por lo menos un porcentaje. En la ciudad donde yo vivo, ese es uno de los beneficios, por ejemplo. Creo que el 10, sí, creo que es el 10, digo, ojalá fuera más, pero creo que es el 10% de las casas no pueden exceder cierto bracket de precio dentro de esa comunidad. O sea, Pues el para plan, también incentivar a que llegue gente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Familias, porque lo que pasa mucho es, muchas personas lo que hacen es rentan con roomies, ¿sabes? ujú, Y entonces también ya, o sea, este sentido, no, pues sí, y este sentido de comunidad o de familia no existe. Entonces, sí están volcando a ver eso, uno. Dos, también las empresas, depende en el rubro que trabajes, pero ya muchas no son tan flexibles en el tema de, oye, pues sí tienes que venir 3 veces a la semana, o sea, este rol es híbrido, ¿no? Entonces, también todas estas personas que estaban en Arizona y muchos ya empezaron, o sea, ya empezaron a renunciar, por ejemplo. O sea, claro. ya no voy a hacer el commute o los empezaron a obligar a regresar a California. Pues, Pero por ende, tienes que tener una opción para la gente que vive aquí. es que si viéndolo desde fuera, como observador externo, digo, a lo mejor el salario en California es muy bueno y vives afuera, te es más barato pagar y luego te Ujú. obligan a regresar. Es de, güey, si yo me voy para allá y busco depa y busco casa y todo, pues no, mejor renuncio y me busco uno por acá. Exactamente. Exacto. Entonces, y depende mucho de la situación. O sea, hay gente que dice, si estás soltero, es muy fácil tomar esas decisiones. Ya casado, sobre todo con hijos, puede variar. O sea, hay gente que sí dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo crezca en este estado, quiero que estudie en esta escuela. Y entonces ya Ujú. son factores diferentes para la toma de decisión. Ujú. Lo que está bien cañón, digo, ahora como lo estás mencionando, digo, es muy interesante cómo es tan diferente de allá y aquí. Como por ejemplo, digo, hablo solo por mi experiencia de vivir en Stuttgart y en Múnich, pero vamos a poner Múnich por ejemplo, como ejemplo porque es un poco más grande. Se puede ser considerado como un pueblo también, 1.5 millones, creo que es una pequeña ciudad, pero para ellos no, no les digan. Em, aquí algo muy interesante es que no hay espacios. Está increíble. O sea, por ejemplo, hay mucho trabajo, mucha industria. O sea, creo que es la ciudad más rica de Alemania y creo que el mayor número de ricos en Alemania están acá, creo. O sea, por población, por porcentaje y todo están de este lado. Más que Frankfurt, por ejemplo. Sí, güey. Sí. Pero es que, por ejemplo, mucha de la riqueza, estamos hablando de familias. Mm. Por Ya, ejemplo, entonces, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, donde están este grupo de empresas, es un área donde son 40 o 50 hectáreas con diferentes edificios, con diferentes restaurantes. Es una zona enorme donde hay todo tipo de negocios y todo le pertenece a un señor, a un solo dueño. Y todo esto viene de su papá o de su abuelo y todo ha sido una familia y él ya tiene departamentos donde es creo que en Dinamarca y en Berlín, o sea, tiene varias áreas incluso en Estados Unidos. O sea, él se está como reproduciendo con toda la lana que tiene. Entonces, pues, por un lado, es difícil entrar a eso porque es privado y de hecho también lo dijeron la otra vez que ya se le han acercado inversionistas de decir, oye, pues déjanos participar ahí en tu área o en tu lugar y nos repartimos, o sea, nosotros invertimos para que tú no me des toda la lana, pero pues, nos vamos casi, nos repartimos el pastel. Le dice, no, no tengo ninguna intención de hacerlo. Entonces, digo, eso es un tema ahí que me ha pasado de ahí donde trabajo, pero el punto de la ciudad es que hay mucho trabajo, muchas industrias, muchas transnacionales, por ejemplo, Google, que es Apple y todas estas grandes se vienen para aquí, para Múnich, a sus centrales. El tema, o Microsoft, el tema es que no hay espacios para vivir. Entonces luego lo que Mm. pasa es como un poco con Ciudad de México, es que tienes que empezar a vivir afuera para ir a la ciudad. Entonces, eso es una de las pequeñas soluciones. El otro tema es que justamente es un tema de una burbuja inmobiliaria, porque hay tanto dinero y tanto trabajo aquí que todo el mundo empieza a subir los precios.